Pues vamos a la Biblia, busquen por favor en el Nuevo Testamento la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a meditar en un pasaje ahí que es conocido por muchos. Estaba yo pensando, porque ya nos toca también que veamos un domingo acerca del libro de Proverbios. Recuerdan que últimamente hemos estado así, de vez en cuando tenemos algunas predicaciones basadas en el libro de Proverbios. Ya nos toca, pero también estaba yo meditando, leyendo y sobre todo teniendo en la mente este pasaje que creo que es apropiado para nosotros como cristianos, es apropiado para las fechas en las que estamos viviendo y creo que tiene mucho que enseñarnos a cada uno de nosotros. Así es de que segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer a partir del versículo 14 al 18. Bien, creo que ya lo tiene la mayoría, o todos, ahí en la vista, en su Biblia, eso es bueno. Así es que acompáñenme ahí con la vista. Yo lo leo en voz alta y ustedes síganlo ahí, por favor. Dice la palabra de Dios: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Déjame repetir esa última frase al final del versículo 18. Dice el Señor Todopoderoso. Otra vez, dice el Señor Todopoderoso. Lo que hemos leído, lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, esto no es mío, no son ideas mías, no son propuestas mías, no son ordenanzas mías. Esto es palabra del Señor Todopoderoso. Si algo no te gusta, ve con Él y reclámale a Él. Si no estás de acuerdo con algo, ve con Él y dile: oye, Señor, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿No? Estamos aquí para oír la voz de Dios. Y esto que hemos leído y vamos a ver es la voz de Dios, es palabra de Dios. Una pregunta que frecuentemente, al menos yo escucho en estos días, en este mes de octubre, previo a los primeros días del mes de noviembre, con relación al Día de Muertos y con relación al Halloween, es: ¿qué debemos hacer los cristianos con respecto a eso? ¿Participamos o no participamos? ¿Hacemos o no hacemos? Ahora, el tema de esta tarde no es precisamente el tema del Halloween o del Día de Muertos. Y te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo no habla de eso. De hecho, en la palabra de Dios, en la Biblia, no hay un mandamiento que prohíba explícitamente no celebrarse el Halloween. No lo hay. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos da principios, nos da enseñanzas que podemos poner en práctica para saber qué hacer y cómo comportarnos alrededor de esta sociedad que está sumida en pecado, que está sumida en oscuridad, de modo que podamos vivir de manera sabia y podamos vivir de una manera que a Dios le agrade. Y este pasaje nos provee de algunos de esos principios. ¿Ok? Así que estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. El apóstol Pablo, eso miren, lo vamos a ver en la medida en que avancemos en el libro de Hechos. El apóstol Pablo llegó a la ciudad de Corinto en su segundo viaje misionero, por allá por el año 50 del primer siglo, a mediados del primer siglo.
Repito, en su segundo viaje misionero llegaron a la ciudad de Corinto. Algunos dicen, para ser más exactos, en la primavera del año 50 del primer siglo. Y allí en Corinto, dice la Biblia en Hechos, Pablo permaneció durante año y medio, 18 meses. Allí estuvo. Y mientras estuvo esos 18 meses en Corinto, adivina a qué se dedicó. A predicar y a enseñar la palabra de Dios, el Evangelio, la buena noticia acerca de Jesús. La predicó en la sinagoga y la predicó también en la casa de algunas personas. ¿Ok? De modo que con el tiempo, en ese lugar, en la ciudad de Corinto, surgió una iglesia, un grupo de nuevos creyentes que habían volteado su mirada y se habían vuelto a Cristo Jesús, reconociéndolo como Señor y Salvador. Así que allí en esa ciudad se levantó una iglesia cristiana. La iglesia de Corinto estaba rodeada de gente inconversa, gente incrédula. Corinto era, dicen los que saben, era una ciudad grande, una ciudad próspera, una ciudad populosa, económicamente era una ciudad rica, pero Corinto, la ciudad, también era un centro de religiosidad, mucha religión allí en esa ciudad. Y la religión en esos días, en esa ciudad, como en muchas otras ciudades, estaba plagada, estaba saturada de inmoralidad sexual, de depravación y un montón de pecados que no me atrevo ni a mencionar. Lo que quiero decir es que allí en esa ciudad, sumida en oscuridad espiritual, sumida en pecado, sumida en depravación, allí el Señor, por gracia, levantó una iglesia, un grupo de creyentes que reconocían al Señor como el único Dios vivo y verdadero y el único de ser digno de ser adorado. Pero la iglesia en esa ciudad estaba rodeada de gente, repito, gente inconversa, gente que practicaba de manera habitual pecados feos, pecados severos. Y al estar en esa ciudad, la iglesia de Corinto estaba hasta cierto punto siendo influenciada por la gente y por las costumbres, por las creencias y las prácticas de la gente que vivía alrededor de ellos. De modo que el apóstol Pablo tuvo que escribirle a la iglesia allá en Corinto 2 cartas. La iglesia de Corinto era una iglesia llena de problemas y llena de pecados también. Y les recomiendo que lean las 2 cartas de Pablo a los Corintios y se van a dar cuenta más o menos cómo era la situación allá en la iglesia de Corinto. Vamos a verlo, mira, estamos en la segunda carta, busca la primera carta a los Corintios y los versículos que vamos a leer nos van a dar una idea más o menos de cómo era la situación en aquella ciudad. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, mira cómo dice. Seis, 9. Es el mismo apóstol Pablo que le dice a los hermanos de allá de Corinto: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Mira la pregunta que hace, es una pregunta retórica. Los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Vamos a seguir leyendo, mira, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. ¿Te fijas? ¿Por qué Pablo les dice esto a los creyentes de Corinto? Porque los creyentes de Corinto, la iglesia, estaba rodeada de personas que practicaban este tipo de pecados. Era una ciudad, era una comunidad, una sociedad completamente
entregada al pecado. Y aquí vemos algunos de esos pecados que había en esa ciudad. Así que la iglesia, repito, estaba rodeada de inmoralidad, de pecado, sumida, bueno, la iglesia no, la ciudad sumida en una profunda oscuridad espiritual. Y aunque los creyentes de allí de Corinto eran nuevas criaturas, recuerdan, el apóstol Pablo les dice precisamente a ellos en la segunda carta, capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aunque los creyentes de Corinto eran nuevas criaturas en Cristo, todavía luchaban contra las influencias inmorales de la cultura que los rodeaba. Vivían en un ambiente de tal corrupción, de tal pecado, de tal desenfreno, que estaban en peligro de ser influenciados y mezclar la fe cristiana con las creencias, las filosofías y las prácticas de la sociedad que los rodeaba. Así que Pablo les escribe y les hace una exhortación, o más bien es un mandamiento. Regresen entonces a la segunda carta, capítulo 6. ¿Se dieron cuenta cuál es el mandamiento que el apóstol Pablo les hace en representación de Dios? Obviamente, esto es palabra de Dios. Y les dice en el versículo 14, no se asocien íntimamente con los incrédulos. Ahora, a lo mejor te estás preguntando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Si esta carta se escribió hace miles de años para una iglesia que surgió hace miles de años, ¿qué tiene que ver conmigo? Lo cierto es que tiene que ver mucho contigo y conmigo, porque nosotros también estamos como creyentes en una sociedad que está sumida en total oscuridad espiritual, sumida en pecado, y que cada vez va más y más descendiendo, depravándose más, haciendo cosas cada vez más terribles, pecados cada vez más grotescos. Estamos rodeados de una sociedad sumida en oscuridad espiritual, acostumbrada a pecar deliberadamente, pecar con gusto. Gente que no tiene ningún temor de Dios, gente que, como dice la Biblia, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, gente que blasfeman en contra de Dios, gente que se burla de Dios, se burla de los cristianos, y nosotros como cristianos en medio de esta sociedad, si no tenemos cuidado, corremos el riesgo de ir tras ellos, y no solo tras ellos, corremos el riesgo de ir con ellos. Y no pienses, a mí no me va a pasar, porque te puede pasar. Así que esto que estamos viendo tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Así que la exhortación, el mandato que Pablo les hace a los hermanos de Corinto es este: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Ahora, antes de ver lo que esto significa, quiero que veamos brevemente lo que no significa. ¿Cuál es el mandamiento aquí? ¿Qué es lo que el Señor, por medio del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice? ¿Qué es lo que esto no significa? Significa que nosotros los cristianos, pregunto, ¿significa que nosotros los cristianos no tenemos nada que ver con la gente que no conoce a Dios? ¿Absolutamente nada? ¿Que ni siquiera los veamos? ¿Que ni siquiera los saludemos? No, eso no significa. Pablo no está ordenando a los creyentes corintios que no tengan ningún contacto con los incrédulos. Ese no es el mandamiento. Este texto no enseña o no nos enseña a nosotros los creyentes que tenemos que ser antipáticos con la gente. Este texto no enseña a nosotros los creyentes que debamos andar ahí con la misma actitud de aquella señora, ¿recuerdan? Aquella señora que le decía a su hijo, no te juntes con esa chusma. No debemos andar con esa actitud. El texto no dice eso. Tampoco dice que debemos aislarnos de la gente para que entonces no tengamos nada que ver con el pecado ni con la maldad. No podemos hacer eso. De hecho, es imposible.
tendríamos que salir del mundo. Y ni así, mira, y ahorita vas a ver por qué. Tendríamos que estar en Júpiter o en Marte o en la Luna y no tener absolutamente ningún tipo de contacto con nadie, pero ni así. Marcos, capítulo 7, por favor. Quiero que veas junto conmigo algo que es una realidad, y eso tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Capítulo 7, versículo 14. Son palabras de Jesús. Mira cómo le dice Jesús a la gente en esa ocasión. Versículo 14, primero Sam, dice: luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. ¿Se fijan? Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Ahora brinca al versículo 20, Sam, por favor. Versículo 20. Y entonces agregó: es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. ¿Te fijas? Así que mira, tú te puedes ir a lo alto de la montaña más alta, valga la redundancia, y aislarte de toda la gente, y allí vas a llevarte la maldad y el pecado. Porque el pecado está en ti. Te puedes ir a la luna, completamente fuera de este mundo, y allí te vas a llevar la maldad y el pecado. Porque el pecado está en ti. No podemos pretender que si nos alejamos de la gente ya no nos vamos a contaminar con el pecado. No. Tenemos que entender que la maldad, el pecado está dentro de nosotros. Y por cierto, cada vez que en tu vida surja una manifestación de pecado, ven delante de Dios y dile: Señor, perdóname. Y límpiame, ayúdame para que esto que hay en mí ya no esté. ¿Ah? Así que no se trata de que no tengamos ningún tipo de contacto con la gente. De hecho, tenemos que tener contacto con la gente. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por lo que dice el Señor Jesús en otro pasaje. Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículo 13. Y está Jesús hablando a sus discípulos. Dice, estas son palabras del Señor Jesús: ustedes son la sal de la tierra. Quiero que notes la afirmación que hace el Señor Jesús. Ustedes son. No dice ustedes deberían ser. Dice son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Te fijas? No, hermanos, no debemos aislarnos del mundo. En palabras del Señor Jesús, nosotros los creyentes somos sal y somos luz. Estamos en medio de este mundo rodeado de gente que está en tinieblas, en pecado, lejos de Dios, sin temor de Dios, sin querer saber nada de Dios. Y nosotros como cristianos estamos aquí para ser luz en medio del mundo que está en oscuridad. Somos luz y somos sal.
Y es obvio, hermanos, la sal no debe quedarse dentro del salero. Obvio. ¿No? No podemos sazonar la comida a control remoto o vía Wi-Fi o Bluetooth. Si la comida está desabrida y tienes el salero enfrente, obvio, tienes que agarrar el salero y vaciar sal en tu comida, de modo que la sal esté en contacto con la comida y la comida agarre sabor. ¿Te fijas? El punto es ese. Nosotros no podemos estar separados de la gente que no conoce a Dios. De hecho, tenemos que estar en contacto con ellos. Porque somos sal y somos luz, repito, en medio de un mundo que está en tinieblas. Somos sal en medio de un mundo que está corrompido por el pecado. Así que debemos estar en contacto con los incrédulos. Pero, aquí viene la aclaración, debemos estar en contacto con los incrédulos, pero con el propósito, con el fin de dar testimonio delante de ellos, y de poder anunciarles el mensaje del Evangelio, y con el fin último, bueno, no fin último, sino con el propósito de ganarlos para Cristo, con el fin último, ahora sí, de que se vuelvan a Dios de todo corazón y adoren al único Dios vivo y verdadero. Debemos estar en contacto con la gente que no conoce a Dios, pero sin olvidar que estamos en una misión. Y la misión es ganarlos para Cristo. La misión es hacer discípulos de Cristo. Así que lo que las palabras de Pablo en este capítulo, en este pasaje que estamos viendo, lo que no significan es eso. No se trata de que estemos completamente aislados, separados de los incrédulos, de modo que no tengamos nada que ver con ellos. No quiere decir eso. Ahora, lo que sí significa, regresen si quieren ahí a 2 de Corintios capítulo 6. Si ya vimos lo que no significa, entonces tenemos que ver lo que sí significa. Y una de las razones por las que estuvimos de acuerdo en usar esta traducción que estamos usando, la Nueva Traducción Viviente, es por la claridad y la sencillez de las palabras que usa. Lo dice bien claro, hermanos. Como dice el dicho, más claro ni el agua. Otra vez, capítulo 6, versículo 14. No se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Te fijas? Eso es lo que significa. No debemos relacionarnos con los incrédulos de tal manera que esa relación con ellos comprometa nuestra fe y nos lleve a pecar. El mandamiento es a no establecer relaciones íntimas, a no establecer relaciones profundas, relaciones significativas con personas que no tengan temor de Dios, con personas que no amen a Dios, porque si hacemos eso, corremos el riesgo de llegar a ser como ellos. Si hacemos eso pronto, si no tenemos cuidado, estaremos viviendo como ellos, haciendo las mismas cosas que ellos hacen. Lo que Pablo le dice a los creyentes y por extensión también a nosotros, lo que la palabra de Dios nos dice es esto, es que no debemos entablar, ni procurar, ni anhelar relaciones íntimas, relaciones personales, cercanas, con personas que no tengan temor de Dios. Ese es el mandamiento. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. No debemos tener una relación con ellos tan cercana que implique que tengamos que hacer lo mismo que ellos hacen. Salmos capítulo 55, versículo 11. Salmos 55, 11. Aunque el salmista en ese salmo está hablando en un contexto de traición, es decir, él habla de cómo su amigo lo traicionó. Quiero que notes algo y espero que nos ayude a entender un poco lo que quiero yo decir.
Dice, vamos a leer del 11 al 13, ¿sale? Bueno, desde el 12, perdón, el 12. No es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme. Y aquí viene, mira, versículo 13. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero, mi amigo íntimo. ¿Te fijas? Mi par, mi compañero, mi amigo íntimo. Esa es la clase de relación que el apóstol Pablo le dice a los corintios que deben evitar con los que son incrédulos. Una relación así. Hace ratito leíamos con Gustavo el primer libro de Samuel, ¿recuerdan? Leíamos de David y Jonatán. Vamos a recordarlo. Mira, primera de Samuel, Sam. Creo que también nos va a ayudar. Primero de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Y versículo 1. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Déjenme brincarme por cuestión de tiempo al 5, versículo 5. Mira, todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, ¿qué hacía David? Él lo hacía. ¿Te fijas? Ese es el tipo de relación o de amistad que el apóstol Pablo dice que debemos evitar con los que no conocen a Dios, con los incrédulos. Una amistad, una cercanía tal que andes con la persona a donde quiera que ella ande, haciendo lo que ella haga, pensando como ella haga. No lo hagas, dice la Biblia. No te asocies de manera íntima con él o con ella. Ahora, regresen otra vez a 2 Corintios. ¿Qué dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yugo. El apóstol Pablo usa la ilustración del yugo. ¿Saben lo que es el yugo? Ahora ya casi no se usa, ahora ya hay tractores y máquinas, algunas automáticas, y hacen todo el trabajo solas. Pero por mucho tiempo se usó una herramienta comúnmente de madera llamada yugo, que se usaba para unir a dos animales de carga, regularmente bueyes, a la hora de arar la tierra. El propósito del yugo era mantener a los animales juntos, unidos, de modo que a donde iba uno, iba el otro, porque estaban unidos, no tenía opción. A donde va uno, va el otro. La idea, hermanos, es esa. No te unas de tal manera con un incrédulo, de modo que a donde quiera que vaya él, vayas tú. Que todo lo que haga él, lo hagas tú. No debe de ser así. No lo hagas. No lo hagas. Porque vas a poner en peligro el mensaje del Evangelio. Vas a poner en peligro tu fe también. Hay un versículo en Proverbios, a ver si, espero no equivocarme, Proverbios 22:11, si no me falla la memoria, es ese. Sí, no es ese, estaba recordando, me vino a la mente y lo estaba recordando, pero no es ese. Bueno, pero dice así, no andes con los que se enojan fácilmente, ni hagas lo que ellos hacen, y al final dice, porque pondrás en peligro tu alma. Pondrás en peligro tu alma. ¿Te fijas? Es ese. Lo que Dios trata, lo que Dios quiere es advertirnos y ayudarnos a que no cometamos el error y el pecado de ir y andar junto con los incrédulos, haciendo lo que ellos hacen, pensando lo que ellos piensan. Porque si nos juntamos con ellos, si intimamos con ellos, tarde que temprano vamos a estar haciendo las mismas cosas que ellos hacen.
Hermanos, miren, el llamado, el mandamiento es este: no establezcas relaciones íntimas o relaciones profundas o relaciones significativas con personas que no aman a Dios, con personas que no tienen temor de Dios. No lo hagas. Y aquí creo que podemos hacer una pregunta a manera de aplicación. Piénsalo, no tienes que decir nada, ni tienes que asentir sí o no. Nada más piénsalo, medita, pero piénsalo sinceramente. La pregunta es esta: ¿quién es tu mejor amigo? ¿Tienes buenos amigos? Probablemente sí. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amiga? ¿Es una persona que ama al Señor? ¿Una persona que teme a Dios? ¿Una persona que cree en Dios igual que tú? ¿O no? ¿Quién es esa persona con la que compartes tu vida? Con la que compartes cosas que no compartes con nadie más, solo con personas especiales. ¿Quién es? Vuelvo y repito, ¿es alguien que tiene temor de Dios? ¿Alguien que ama a Dios? ¿O no? Hermanos, miren, nuestras amistades íntimas deben ser con personas que amen a Dios. Nuestras relaciones cercanas deben ser con personas que tengan temor de Dios, con hermanos en la fe, con personas que nos animen, personas que nos alienten, personas que nos empujen de alguna manera y nos animen, nos alienten a buscar a Dios, a no alejarnos de Dios, a caminar con Dios, a obedecer a Dios, a servirlo, a tener temor de Él. Personas que al mismo tiempo nos ayuden a alejarnos del pecado. No que nos inciten a pecar, sino que nos animen a alejarnos del pecado. Y que cuando vean que estamos pecando, nos confronten y nos llamen la atención. Esas amistades debemos de cultivar. Y esas amistades, ¿sabes en dónde se dan? Aquí, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Procura amistades que amen a Dios, que te ayuden en tu vida espiritual, que te ayuden en tu caminar con Cristo. Y evita las amistades que te van a influenciar y te van a llevar a alejarte cada vez más y más de Dios. Debemos mantener amistades sinceras. Debemos mantener relaciones significativas, pero con hermanos en la fe. Y al cultivar ese tipo de relaciones con hermanos en la fe, nos va a ayudar a nosotros al mismo tiempo a mantenernos alejados del pecado. Así que busca, hermano, busca. Y esto es algo que te recomiendo, que te pido, que te animo como pastor, como hermano. Busca de manera intencional amistades con personas que amen a Dios. Intencionalmente. Yo sé que no es fácil, porque somos distintos, somos diferentes y tenemos un montón de errores y es difícil, ¿no? Y a veces las cosas hacen cosas que a nosotros no nos gustan, pero aún así, con todos nuestros defectos, con todos nuestros errores y pecados, tenemos algo en común. Tenemos a Cristo, creemos en Dios y podemos animarnos mutuamente y juntos podemos caminar en el camino del Señor. Busca de manera intencional amistades con personas que amen al Señor y de manera personal le agradezco a Dios porque veo que aquí en la iglesia poco a poco se van dando amistades así. Qué bueno, qué bueno. Hazlo de manera intencional. Hazlo, acércate al hermano, a la hermana. Y no nada más, no solo con personas de tu edad, porque mira, como lo hemos dicho, tenemos la bendición de ser una iglesia en donde hay gente de la tercera edad, hay ancianos, hay gente de mediana edad como su servidor, hay gente joven, hay gente ya pequeñita, niños. Procura tener amistad con cada uno de ellos, con gente de diferentes edades. Eso es bueno.
Procura que tu familia haga amistad con otras familias de la iglesia. Y anímense unos a otros, oren unos por otros. Y si es necesario, exhórtense unos a otros. Así que mira, en este asunto debemos evitar los extremos, ya sabes. Evita los extremos, porque podemos mencionar otra vez el ejemplo del péndulo. Somos muchas veces como péndulos que o estamos en un extremo o nos vamos completamente al otro extremo. Debemos evitar los extremos. Evita aislarte por completo de la gente que no conoce a Dios. No se trata de eso, recuérdalo, no se trata de eso. De hecho, recuerda, tenemos que estar en contacto con ellos, pero con el propósito de ganarlos para Cristo. Así que evita el extremo de alejarte completamente del mundo, porque si lo haces, entonces no vas a poder ser ni sal ni luz, no vas a poder predicarles el mensaje del Evangelio. Pero al mismo tiempo, evita el otro extremo, evita intimar o estar tan cercano con los incrédulos, tan cerca de ellos, de tal manera que seas como ellos, que te comportes como ellos, que actúes como ellos, que pienses como ellos, que hables como ellos. Y no haya ninguna diferencia entre tú, que se supone que eres cristiano, y aquel que no es cristiano. Y tristemente, esa es la condición de muchos cristianos. En ese afán, con esa buena intención de ganar al mundo, se pegan tanto al mundo, se acercan tanto al mundo, que terminan igualitos al mundo. Y uno dice, ¿y cuál es la diferencia, no? Si yo lo veo igual, piensa igual, habla igual, se viste igual, actúa igual. ¿No se supone que tenemos que ser distintos? ¿No se supone que somos sal y luz? Lo somos. Y tenemos que tener cuidado de evitar ambos extremos. Regresen a 2 Corintios capítulo 6. El apóstol Pablo, entonces, después de este mandamiento, hace 5 preguntas. 5 preguntas que también son preguntas retóricas. Es decir, la respuesta a cada una de estas preguntas es obvia. El apóstol Pablo no está buscando una respuesta, él lo da por sentado. Cada una de estas preguntas tiene una respuesta, y la respuesta a cada una de esas preguntas es una respuesta negativa. Es no, es nada, es para nada, no, nada, cero, nada. Hermanos, miren, hay ciertas cosas que por naturaleza son incompatibles por sí mismas. Hay cosas que son incongruentes, que son opuestas, que no pueden estar juntas, no pueden ir una al lado de la otra, y mucho menos se pueden mezclar. Y lo que el apóstol Pablo nos enseña con estas preguntas es precisamente eso. Mira, primera pregunta: ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Te fijas? ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Imposible. No puede ser. Por cierto, la palabra justicia que aparece aquí en nuestra Biblia no se refiere a la justicia que tenemos en Cristo Jesús, la justicia de Dios. No se refiere al hecho de que somos justificados, sino se refiere al hecho de vivir una vida justa, de vivir siempre, en todo momento, en todo lugar, estemos con quien estemos, haciendo lo que es bueno, haciendo lo que es correcto. Como cristianos, hermanos y amigos que nos visitan, estamos llamados a vivir de esa manera, a vivir una vida justa, que nuestra vida se caracterice por, como dice el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 4, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si algo digno de confianza o de alabanza, todo. La vida del creyente debe ser una vida justa, que se caracterice por lo que es correcto. ¿Ven la pregunta?
¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? No se puede. Si tú eres creyente, llamado por Dios a vivir una vida justa, una vida recta, ¿qué tienes que hacer con alguien que no vive de esa manera? No lo hagas. ¿Ah? Y por favor, no cometamos el error que comete mucha gente de decir, no, sí, pero yo lo voy a influenciar. Yo lo voy a ganar. ¿Y sabes qué es lo que pasa muchas veces? Que ni eres influencia, ni lo ganas, y terminas haciendo lo mismo que él hace. Somos llamados a vivir una vida justa. De esa manera tenemos que vivir. Y no vamos a poder vivir de esa manera, es decir, a vivir una vida justa, mientras nos relacionamos de manera íntima con los que no tienen temor de Dios. No se puede. ¿Qué tiene que ver esto con el Halloween? Mucho. ¿Qué tiene que ver la justicia? ¿Qué tiene que ver lo bueno, lo recto, lo que es puro, con la maldad, con lo malo? ¿Ah? ¿Saben lo que celebra la gente en estos días de Halloween? ¿Ah? ¿De manera directa o de manera indirecta? La maldad, el pecado. Nada más échale un ojo a los disfraces que hay, abundan en las calles. ¿Ah? Eso es lo que celebra la gente. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos en medio de eso? Nada. Segunda pregunta. ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Y otra vez, la respuesta es obvia, es negativa, no puede, obvio, no se puede. O hay luz o hay tinieblas, una de dos. Y creo que no está por demás recordar que en la Biblia la luz es símbolo de la verdad. ¿Ah? La luz es símbolo de la verdad, pero también la luz es símbolo de la santidad, de lo bueno, de lo correcto, de la vida. ¿Ah? Y dice la Biblia que los creyentes somos hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche. Somos hijos de luz, somos hijos del día, no somos de la noche. Un tiempo andábamos en tinieblas. Busca un pasaje, Samuel, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios 5, versículo 8. Mirad, en otro tiempo erais tinieblas. Bueno, lo estoy leyendo de la Reina Valera, lo leemos ahí. Antes ustedes estaban llenos de oscuridad, ¿te fijas? Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Ya no estás en oscuridad. Por la gracia de Dios te sacó de ese ambiente, de ese mundo, cuando estabas lejos de Dios, cuando eras enemigo de Dios, cuando estabas sumido ahí precisamente en la oscuridad espiritual, haciendo lo que a ti te daba la gana, siguiendo los deseos de tu carne, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice el apóstol Pablo. Dios tuvo misericordia de ti. Dios tuvo gracia contigo. Te amó, te perdonó, te salvó, te rescató, te sacó de la oscuridad. Ahora Dios manda que vivamos como gente de luz. ¿Ah? ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pedro? Allá en aquel pasaje cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vive como lo que eres, como hijo de luz. ¿Qué comunión? ¿Cómo puede, dice, la luz vivir con las tinieblas? No se puede.
¿Qué tienes que andar haciendo tú que ahora, por la gracia de Dios, estás en la luz de Dios, que Dios ha brillado en tu corazón, de modo que puedes ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo? ¿Qué tienes que hacer con alguien que anda en oscuridad? Nada. No puedes. Si la luz es símbolo de verdad, de santidad, de lo bueno, las tinieblas son símbolo del error, del pecado, de la maldad, de la corrupción. El reino, dice la Biblia, el reino de Satanás, ¿sabes cuál es? Es el reino de las tinieblas. Si los hijos de Dios son llamados hijos de luz, los impíos, ¿sabes cómo son llamados? Los incrédulos, ¿sabes cómo son llamados? Son llamados hijos de las tinieblas. Y dice la Biblia también que Satanás, quien es el príncipe o el rey del reino de las tinieblas, él se disfraza como ángel de luz. Cuidado con eso, Su reino es un reino de tinieblas, pero él se disfraza como ángel de luz. ¿Y sabes para qué? Para engañar a los incrédulos. Y tiene engañada a la gente en general. De modo que ahora la gente, como decíamos hace un rato, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno. Completamente engañados. Hermanos, no hay nada más incongruente que alguien que está en luz quiera estar cerca de alguien que esté en tinieblas. Es algo totalmente opuesto. Luz y tinieblas son extremos completamente opuestos. No debemos intimar con personas que andan en oscuridad, que no tienen temor de Dios. Primera Tesalonicenses 5:5. Este es el que les comentaba hace un momento. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. ¿Te fijas? No pertenecemos. Si estás en Cristo Jesús, no perteneces a la oscuridad y a la noche. No es así. Romanos capítulo 13, versículo 12. Mirad lo que dice aquí el apóstol Pablo: la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta o la vida justa, lo que comentábamos hace un momento. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivimos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Ni siquiera lo pienses, dice el apóstol Pablo. ¿Pero te fijas? No participes. Si eres de la luz, ¿qué tienes que andar haciendo con gente que anda, como dice ahí en ese pasaje, que anda en fiestas desenfrenadas, en borracheras, en promiscuidad sexual, en inmoralidad? ¿Qué tienes que andar haciendo con ellos? Nada. Despójate de estas cosas. Apártate de esas cosas. Tercera pregunta, regresamos a 2 Corintios 6. Tercera pregunta: ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Y allí obviamente es ninguna, nada, cero, nada. Somos de Cristo, le pertenecemos a Él, fuimos comprados con su sangre, Él murió por nosotros.
¿Qué tenemos que hacer con personas que están lejos de Dios? Personas que no creen en Dios, personas que para ellos el cristianismo es una locura. Nada, nada. Aléjate de esas personas. Cuarta pregunta. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Y la respuesta otra vez es obvia, no se puede, no debe. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? Mira, para el creyente, para nosotros los cristianos, Jesús es el Señor y el Salvador, el único suficiente y Salvador. Para los incrédulos en general, Jesús, ¿sabes qué es? Un simple ser humano. En el mejor de los casos, En el mejor de los casos. El creyente vive para la gloria de Dios, para agradar a Dios. El incrédulo, ¿sabes para qué vive? Para sí mismo, para su propia gloria. Las cosas que son importantes para los creyentes, para los incrédulos no tienen ninguna importancia. Y las rechazan, las menosprecian, las niegan, se burlan de eso. Para ellos, dice la Biblia, son locura. Los creyentes aman la luz, los incrédulos aman las tinieblas. Para los creyentes las cosas de Dios son verdad. Para los incrédulos las cosas de Dios son mentiras, son una locura. Así que mira, hermano, hermana, aquel que toma las cosas de Dios en serio tendrá mucho cuidado de no intimar con aquellos que desprecian las cosas de Dios. ¿Tomas a Dios en serio en tu vida? Pregunto. ¿Tomas a Dios en serio en tu vida? ¿Tomas las cosas de Dios en serio en tu vida? Entonces vas a tener cuidado de no intimar con personas que no tomen a Dios ni las cosas de Dios en serio. Y te vas a apartar de ellos. Y la última pregunta, ¿qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Obvio, nada. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Hermanos, los creyentes, nosotros los cristianos, no podemos combinar el culto a Dios con el culto a los ídolos o a los demonios. No podemos combinar el culto a Dios como leíamos hace un ratito en Romanos, con las fiestas desenfrenadas, con las borracheras, con la inmoralidad sexual. No se puede. Y lamentablemente hay quienes piensan que sí. Torciendo completamente la gracia de Dios, dicen, no, yo sí puedo. Porque Dios es grande en misericordia, lento para la ira y Él perdona. No puedes. Y algunos tienen incluso la desfachatez, el descaro del fin de semana, en la noche, estar en una fiesta desenfrenada, tomando, emborrachándose, haciendo cosas que no deben, y dicen, pero mañana voy a la iglesia y me santifico. ¿Cómo es eso? No puedes. Hay un pasaje que ahorita no lo recuerdo, pero el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando hacía eso, y hay gente que hace eso, pensando que después de pecar y pecar de manera deliberada, que si vienen a la iglesia van a estar bien con Dios, el Señor le dice al pueblo de Israel, ¿y crees que te voy a recibir así? ¿En serio crees? Hermanos, no malbaratemos, no torzamos la gracia de Dios. Sí, Dios es bueno, Dios es misericordioso, sí, pero eso no nos da licencia para vivir como nosotros queramos, no. Aléjate de ese tipo de cosas si es que estás viviendo de esa manera. Regresamos a 2 Corintios y vamos ya en la parte final.
Versículo 16, la segunda parte del versículo 16, cuando dice, pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, aquí vienen, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. Sal, apártate, apártate. Apártate de esas cosas, sal. Yo no sé, mira, yo no sé cómo vivas, pero si estás viviendo de esta manera, apártate de eso, apártate de los incrédulos, no tienes nada que hacer con ellos, nada, apártate, déjalo, porque no te va a dejar nada bueno. Por cierto, Sam, el título de la predicación es un llamado a la separación. Separémonos, sepárate. A lo mejor, mira, si haces esto, si quieres agradar a Dios, si en verdad quieres obedecer a Dios y dices, bueno, ok, esto es palabra de Dios y lo quiero obedecer, pero híjole, si lo hago, pues me voy a quedar sin amistades y hasta sin familia, porque mi familia pues está en esa condición. ¿Y qué voy a hacer? Mira lo que dice Dios. ¿Ah? Leímos, vamos a leer nuevamente el versículo 17. Bueno, desde el 16, cuando dice, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 17 nuevamente, por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor, no toquen sus cosas inmundas, y mira cómo dice enseguida, y yo los recibiré a ustedes. ¿Te fijas? La gente te va a rechazar, la gente se va a alejar de ti, la gente se va a sorprender cuando tú ya no hagas lo que ellos hacen, te van a dar la espalda. No te preocupes, Dios promete y dice, yo los recibiré, te van a rechazar, pero yo te voy a recibir. 18, y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Estar bien con la gente? Aunque sea gente que no tenga temor de Dios, gente que influya sobre ti y te incite constantemente a hacer cosas que no debes hacer. ¿Qué prefieres? ¿La aprobación de la gente o la aprobación de Dios? No sé tú, pero yo prefiero la aprobación de Dios. Y tú y yo podemos vivir cada día con la misma convicción con la que dice el salmista en uno de los salmos, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Mi familia me puede dar la espalda, mis padres me pueden dar la espalda, pero el Señor me recogerá, Él me recibirá. Así que, hermanos, estamos en el mundo. De hecho, debemos estar en el mundo. ¿Recuerdan las palabras de Jesús allá en la oración sacerdotal, como le llaman los teólogos? Juan 17, cuando Jesús oraba por sus discípulos y por nosotros, y oraba al Padre y le decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo. Debemos estar en el mundo para hacer influencia, para hacer sal y luz en el mundo. El problema es cuando el mundo está en nosotros. Y esto es una frase que escuché por ahí. La iglesia tiene que estar en el mundo, debe de estar en el mundo. El problema es cuando el mundo está en la iglesia. Y a estas alturas hay muchos lugares que se llaman iglesia, pero están tan influenciadas por el mundo que son lugares en donde son capaces de hacer hasta culto especial de Halloween. Y creen que con eso están adorando a Dios. Aléjate, sepárate, guarda la distancia. Porque existe el peligro, si no lo haces, existe el peligro de mezclar tu fe cristiana con creencias paganas. Existe el peligro de comprometer la integridad de tu fe. Existe el peligro de desviarte
del mensaje del Evangelio. Y hablando de yugo, porque la idea que el apóstol Pablo dice es esta: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hablando de yugo, hay un yugo que sí podemos llevar, y de hecho debemos llevarlo. Mateo capítulo 11, Samuel. Mateo 11, versículo 25. Bueno, ya por cuestión de tiempo, versículo 28, 11, 28. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. 29. Pónganse mi yugo, ¿te fijas? Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. He allí, este es el yugo que tú y yo debemos de llevar. Póntelo, el yugo de Jesús, de modo que a donde vaya Él, vayas tú. Esa es la idea. A donde vaya Él, vas tú, no hay opción. Va Él, voy yo. Y cuando lo hagas, cuando vivas de esa manera, entonces el Señor Jesús promete: encontrarán descanso para el alma. Solo así, solo cuando te sometes al yugo de Cristo Jesús, encuentras descanso para tu alma. Si no es así, no lo vas a lograr. No lo harás. Te vas a cansar, te vas a fatigar y no hallarás descanso para tu alma. Así es que termino con esto: el llamado, la exhortación en la misma. Si ya estás en Cristo, asegúrate de estar cada día, de vivir cada día bajo el yugo de Cristo. Si no es así, arrepiéntete y ven a Cristo. Arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de tu pecado, clama a Él para el perdón de tus pecados, y hallarás en Él el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna, y hallarás descanso para tu alma. Amén. Creo que hemos visto algunas cosas que nos van a ayudar a responder esa pregunta que hacía yo al principio. Y yo, como cristiano, ¿qué puedo hacer con el Halloween? Bueno, ya lo vimos. No tienes nada que hacer. Nada. Absolutamente nada.